Hola a todos, bienvenidos un día más al reto bíblico Palabra y Vida Diaria, donde estamos leyendo la palabra de Dios todos los días. Yo soy Vicky Carabalí y hoy vamos a leer 3 capítulos más del libro de Esdras. Ayer comenzamos con este libro con 4 capítulos que estaremos resumiendo hoy para recordarlo. Pero vamos a orar primero para entregar todo lo que hacemos en las manos del Señor. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Te ruego, Señor, que en este día venga sobre nosotros el Espíritu Santo, que es el que nos puede ayudar a entender tu palabra, Señor. No queremos que sea nuestra carne, ni nuestra sabiduría, ni nuestro entendimiento el que interprete tu palabra, sino tu Santo Espíritu. Te rogamos, Señor, que cada día vengamos con ánimo de leer tu palabra, con ánimo de entender, pero que seas tú, Señor, el que ponga la sabiduría espiritual en nosotros. Te rogamos, Padre amado, que cada día que vengamos a leer tu palabra anules toda excusa, todo bloqueo, toda rutina que nos aleje de leer tu palabra y nos traiga, Señor, con espíritu de verdad, con espíritu de inspiración divina para entender tu palabra. Ayúdanos a sacar un verdadero aprendizaje de lo que leamos hoy, a poner por obra todo lo que aprendamos y a ser ejemplo para edificar a otras personas. Te ruego todo esto, amado Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Listos para la lectura de hoy, pero ¿qué vimos ayer? Ayer en el capítulo 1 de Esdras vimos el decreto de Ciro, o en algunas traducciones pueden verlo como el edicto de Ciro. Ciro, el rey de Persia, emite un decreto para que se permita a los judíos regresar a Jerusalén, pero además reconstruir el templo del Señor. En el segundo capítulo de Esdras vimos que se registra una lista de los exiliados que se regresaron a Jerusalén con Zorobabel, incluyendo el número de personas de cada familia y su origen. Era importante conocer su descendencia. En el capítulo 3 vemos que los exiliados que regresaron reconstruyen el altar del Señor, lo primero que hicieron, y celebran la fiesta de los tabernáculos. Luego comienza la reconstrucción del templo. En el capítulo 4, que fue lo último que leímos ayer, los enemigos de Judá y de Benjamín intentan detener la reconstrucción del templo, enviando una carta al rey de Persia para intentar detener el trabajo. Eso es lo que leímos el día de ayer. Hoy vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 5 del libro de Esdras. Vamos a tener nuestra guía de estudio bíblico a mano. Esta guía de estudio bíblico es totalmente gratuita, la puedes obtener ya sea en nuestro grupo de Telegram o en mi página web palabraivida.club. Es totalmente gratis y los accesos los tienes en la información del vídeo. Abran su Biblia en el capítulo 5 del libro de Esdras, sigan la lectura mientras van subrayando. Esdras 5. Reedificación del templo. Profetizaron Hageo y Zacarías, hijo de Iddo, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, quien estaba con ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josasac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Junto a ellos estaban los profetas de Dios que los ayudaban. En ese mismo tiempo, Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai, junto a sus compañeros, fueron a decirles: ¿Quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? También preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Pero los ojos de Dios velaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron suspender la obra hasta que el asunto fuera llevado a Darío y se recibiera una carta de respuesta sobre esto. Esta es copia de la carta que Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai y sus compañeros, los gobernadores del otro lado del río, enviaron al rey Darío. Ellos le enviaron una carta escrita de esta manera: al rey Darío, paz completa. Ha de saber el rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes. Ya los maderos están puestos en las paredes, la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Entonces interrogamos a los ancianos diciéndoles: ¿quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? También les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, a fin de escribirte los nombres de los hombres que estaban al frente de ellos. Y esta fue la respuesta que nos dieron:
nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que hace ya muchos años fue edificada, y que un gran rey de Israel edificó y terminó. Pero después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero en el primer año de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuera reedificada. Los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén para llevarlos al templo de Babilonia, el rey Ciro los retiró del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbasar, a quien había nombrado gobernador. Él le dijo: «Toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén y sea reedificada la casa de Dios en su lugar». Vino pues este Sesbasar y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica, pero aún no está concluida. Ahora, si al rey le parece bien que se investigue en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia, si es verdad que el rey Ciro dio efectivamente la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y que se nos comunique la decisión del rey sobre esto. Esdras 6. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos, donde guardaban los tesoros allí en Babilonia, y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: Memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que la casa fuera reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que fueran puestos sus cimientos, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura, con 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva. El gasto será pagado por el tesoro del rey. Además, los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, que Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y se llevó a Babilonia, serán devueltos para que vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai y nuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Estas son mis órdenes sobre lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, proveniente del tributo del otro lado del río, sean pagados puntualmente a esos hombres los gastos para que no cese la obra, lo que sea necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que digan los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno, a fin de que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo, y oren por la vida del rey y por sus hijos. También he dado orden de que a cualquiera que altere este decreto se le arranque una viga de su casa y sea colgado en ella. Luego su casa sea convertida en un montón de escombros. Que el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que intente cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado este decreto, sea cumplido puntualmente. Entonces Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Así, los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Hageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron la obra por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el 3er día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían regresado de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Ofrecieron para la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos, y como expiación por todo Israel, 12 machos cabríos, conforme al número de las tribus de Israel. Luego organizaron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés.
Los que regresaron de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del primer mes. Sacerdotes y levitas se habían purificado como un solo hombre y todos estaban limpios. Así que sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad, por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían regresado del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel. Durante 7 días celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura, por cuanto Jehová los había alegrado y había dispuesto el corazón del rey de Asiria favorablemente hacia ellos, a fin de fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Esdras 7. Llegada de Esdras a Jerusalén. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraía, hijo de Azarías, hijo de Gilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Agitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meraiot, hijo de Zeraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Finees, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote, subió de Babilonia. Esdras era un escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová, Dios de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. En el 7º año del rey Artajerjes subieron también con él a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo. Este llegó a Jerusalén en el 5º mes del 7º año del rey. El primer día del primer mes había dispuesto su partida de Babilonia, y el primero del mes 5º llegaba a Jerusalén. La buena mano de Dios estaba con él, porque Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Carta del rey Artajerjes. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos dados a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, paz. He dado la siguiente orden: todo aquel que en mi reino pertenezca al pueblo de Israel, a sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, que vaya, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tus manos, y al llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, así como toda la plata y el oro que logres reunir en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias que el pueblo y los sacerdotes entreguen voluntariamente para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás, pues, diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer con la otra plata y el oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Todo lo que se requiere para la casa de tu Dios que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Yo mismo, el rey Artajerjes, doy esta orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda puntualmente, hasta 100 talentos de plata, 100 corros de trigo, 100 batos de vino, 100 batos de aceite y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho puntualmente para la casa del Dios del cielo, pues, ¿por qué habría de caer su ira contra el reino del rey y de sus hijos? A vosotros os hacemos saber que a los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, enséñaselas. Y todo aquel que no cumpla la ley de tu Dios y la ley del rey, será castigado rigurosamente, ya sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión.
Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, y me favoreció con su misericordia delante del rey, de sus consejeros y de todos los poderosos príncipes del rey. Así yo, fortalecido por la protección de mi Dios, reuní a los principales de Israel para que subieran a Jerusalén conmigo. Amén. Ya podemos resumir lo que leímos el día de hoy. En el capítulo 5 de Esdras vemos que se reanudó la obra después de 15 años. Los profetas Ageo y Zacarías profetizaban a los judíos en nombre del Señor. Y se pusieron manos a la obra Zorobabel y Jesúa, que eran los directores, los líderes de este proyecto. Versículo 1 al 2. Se acercaron los gobernadores de las naciones del otro lado del río Éufrates y les preguntaron que con qué autorización estaban haciendo la obra. Y mientras no tuvieron una prohibición escrita, ellos continuaron con la obra. Versículo 3 al 5. Tatnai, que fue uno de los que preguntó que con qué autorización hicieron la obra, le escribió al rey Darío de Persia la situación que vio en Jerusalén. Le escribió simplemente sin malicia, describiendo todo lo que había visto en Jerusalén. Versículo del 7 al 17. En el capítulo 6 del libro de Esdras vimos que en la carta escrita por el gobernador Tatnai al rey Darío hacía una referencia al decreto que Ciro había dado de reconstruir la casa del Señor. Entonces Darío mandó a buscar en los archivos ese documento. El rey Darío encontró el documento y ahí se describía cómo se debía hacer la reconstrucción del templo. Estaba muy bien detallado. También describía que había devuelto los utensilios que había robado Nabucodonosor. Versículos del 1 al 5. Darío, el rey de Persia, responde a Tatnai y a todos los gobernadores del otro lado del río que dejen que la obra de Dios se haga. Además, les da la orden de que deben financiar la obra en todo lo que necesiten, ya sea oro, plata, becerros, carneros o lo que necesiten para los holocaustos. También que debían proveer de vino, de sal, de grano, de aceite y de todo lo que haga falta. Y debían además de ser puntuales en la entrega diaria de todas estas provisiones, para que se presenten los sacrificios al Dios del cielo y que ellos oren por el rey y por sus hijos. Además, dio la orden de que cualquiera que altere la obra se sacaría una viga de su casa y se ahorcaría a esa persona, y además su casa se convertiría en escombros. Eso lo vimos en los versículos del 6 al 12. El templo exterminado y se hizo la dedicación del templo con gran gozo. Se presentaron los holocaustos y se puso a cada sacerdote y a cada levita en el servicio que le correspondía según la ley de Dios. Versículo 13 al 18. Se celebró la primera Pascua en el nuevo templo a los 14 días del primer mes como manda la ley. Todos los que volvieron de la cautividad se habían apartado de las impurezas extranjeras. Versículo del 19 al 22. En el capítulo 7 de Esdras vemos que pasaron unos 60 años y el rey de Persia en ese momento era Artajerjes. Era el sucesor de Asuero, que también se lo conocía como Jerjes. Lo veremos que se casó con Esther. Vemos en este capítulo la genealogía de Esdras, versículos del 1 al 5. Esdras era un escriba experto en la ley de Moisés, y el rey le dio todo lo que pidió porque el Señor estaba con Esdras. Él fue a Jerusalén y con él fueron sacerdotes, levitas, porteros, cantores y siervos del templo. Llegaron todos bien porque el Señor los cubría, porque además Elías se preparó espiritualmente para inquirir, es decir, examinar la ley de Dios, para cumplirla y para enseñarla en Jerusalén. Versículos 6 al 10. Artajerjes escribió una carta que le permitía a cualquier sacerdote o levita que quiera ir con Esdras, ir con él, y además le envió ayudantes llevando toda la ofrenda voluntaria al Dios de Israel a su casa en Jerusalén. Versículo del 11 al 16. También decía que con ese dinero compre todo lo necesario para hacer las ofrendas en el altar del Señor y que lo que sea necesario dar a la casa del Señor lo dé. Versículo del 17 al 22. Artajerjes hizo todo esto para evitar la ira del Señor sobre él. Versículo 23. Esdras es autorizado por el rey para quitar los tributos sobre los servidores del templo,
para nombrar jueces y gobernadores y para enseñar la ley de Dios. El que no cumpla pagaría con su muerte, destierro, multa o prisión. Versículos 24 al 26. Esdras da las gracias al Señor en los versículos 27 al 28. Y eso es lo que hemos leído el día de hoy. Vamos a orar para dar gracias a Dios por un día más. Señor Todopoderoso, vengo delante de tu presencia en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Señor, te doy las gracias, la honra y la gloria, porque tú eres bueno, eres misericordioso, Señor. Tú nos amas antes de que nosotros te amemos a ti. Y por eso hoy, Señor, te doy las gracias, porque nos permites leer tu santa palabra. Tu palabra es aliento, es alimento, es espada de doble filo, Señor, que nos defiende de todos aquellos que nos quieren hacer daño. Solo debemos leerla, escudriñarla y estudiarla por medio del Espíritu Santo, Señor, anulando nuestra carne y nuestro entendimiento, porque no somos nosotros quienes debemos interpretar tu palabra, sino tu Santo Espíritu. Ayúdanos a entender de esa forma, de forma espiritual, lo que está escrito en ella, porque queremos ponerlo por obra y dar ejemplo a otras personas de que podemos leer tu palabra todos los días y podemos aprender de ella para aplicar en nuestra vida diaria. Te ruego, Señor, que nos fortalezcas para volver el día de mañana y que nos des esa iluminación espiritual para entender tu palabra. Te ruego todo esto, amado Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias a todos por acompañarme un día más en la lectura bíblica. La paz de Cristo esté con todos y cada uno de ustedes y nos vemos el día de mañana. Hasta la próxima.